Gracias por sintonizar este nuevo episodio de PNL y Principios para tu éxito. Ya sea que lo estés escuchando por podcast, por nuestros canales de podcast, o lo estés viendo directamente en nuestro canal de YouTube de Principios para tu éxito por Fabián Tejada. En el tema del día de hoy es un tema que me han estado pidiendo directamente por Instagram. Ya saben que todos ustedes, si tienen algunas consultas, además de todas las encuestas que estoy haciendo a través del medio de Spotify, para poder saber qué es lo que quieren o les gustaría que explique. Además también de que se vienen nuevos libros para poder analizarlos, para que ustedes puedan entenderlo en un lenguaje mucho más simple. Una de las preguntas que más he tenido es con respecto a cómo funcionan las creencias. Ya lo hemos mencionado en 3 capítulos y episodios anteriores. Les di varias perspectivas de cómo se crean las creencias y cómo realmente estas impactan nuestros comportamientos y resultados. Pero hay algo que quisiera comentarlos en este episodio, ¿de acuerdo? ¿Alguna vez se han preguntado qué hay detrás de los pensamientos? Y de alguna u otra forma, ¿cómo podríamos hacer nosotros para instalar creencias en nosotros mismos? Porque si bien es cierto, en los capítulos anteriores hemos hablado de cómo funcionan las creencias, cómo funciona nuestra mente al momento de etiquetar una experiencia, ya sea positiva o negativa, digamos, la sugestión o el auditivo digital o la conversación interna que tenemos con nosotros mismos para etiquetar la experiencia y crear una creencia limitante o una creencia en general, básicamente, o cómo funciona o cómo una decisión limitante crea una creencia limitante, y todo eso ya lo hemos hablado en capítulos anteriores. Así que si estás escuchando este capítulo, estás viendo este episodio por primera vez, te recomiendo que revises los episodios y videos anteriores, ¿de acuerdo? Ya sea que lo hagas por podcast o por YouTube, ¿de acuerdo? Quiero dejar esto abierto para las personas que les gusta escuchar más podcast, pero para los más visuales también en el canal de YouTube me pueden ver directamente explicándoles este tema. Entonces, hemos hablado de todo eso, pero la pregunta que me han estado haciendo es bien curiosa. Entonces, ¿cómo finalmente instalamos creencias? ¿De acuerdo? ¿O cómo cambiamos nuestros pensamientos? ¿O cómo hacemos para tener pensamientos positivos? ¿Alguna vez se han puesto a pensar? No, Fabián, tengo muchos pensamientos negativos. ¿Cómo hago para cambiarlos? Me gustaría tener pensamientos positivos todo el tiempo y, bueno, es lo que les voy a hablar en este podcast. Primero tenemos que entender de que cuando hablamos de pensamientos, en sí la palabra pensamiento es algo que es muy abstracto. Si una persona en algún momento de su vida dice cosas o ha escuchado cosas como hay que cambiar nuestros pensamientos, el pensamiento es la clave del éxito, hay que tener pensamientos positivos o actitud positiva, es cierto, ¿de acuerdo? Es cierto, pero no sabemos qué realmente significa o qué realmente significa un pensamiento, ¿de acuerdo? Es como que tenga una actitud positiva, pensamientos positivos, y tú escuchas a la persona, sí, hoy día hay que tener pensamientos positivos, y 2 minutos después, ay, qué tonto que fui, no me salieron bien las cosas, ¿no? Entonces es como, bueno, no estás entendiendo realmente, porque es cierto que hay que tener pensamientos positivos, pero no sabemos realmente cómo es tener un pensamiento positivo o qué significa tener un pensamiento positivo o cómo yo sé que tengo un pensamiento positivo. Para empezar, tenemos que partir de que un pensamiento positivo está reflejado en emociones positivas. Entonces, incluso si tú dices que quieres tener pensamientos positivos, pero lo único que sientes es miedo, incertidumbre, ansiedad, no estás teniendo pensamientos positivos, aunque tú estés diciendo que tienes pensamientos positivos. ¿De acuerdo? Entonces, esto se trata un poco más de la congruencia entre el pensamiento y la emoción. O sea, la única forma de que sepamos de que estamos pensando de la forma correcta es cómo nos sentimos. Si nos sentimos mal, angustiados, preocupados, nerviosos, es porque nuestros pensamientos nos están llevando ahí, ¿de acuerdo? Pero si nos sentimos felices, agradecidos, empoderados, entonces nuestros pensamientos están alineados con esa emoción. Ahora, todos en algún momento hemos escuchado que nuestros pensamientos nos llevan hasta las emociones nos llevan al comportamiento y el comportamiento finalmente al resultado. Si estás en el campo del desarrollo personal o has estudiado directamente conmigo, sabes que hablamos eso como un principio, pero en programación neurolingüística lo llevamos a un nivel mucho más específico, porque si yo te digo qué es un pensamiento, ¿qué me dirías? Si yo te digo qué es una emoción, ¿qué me dirías? ¿Cuál es la relación entre el pensamiento y emoción directamente? Para eso tendrías que entender cómo funciona el cerebro y cómo el cerebro realmente procesa un pensamiento y qué es un pensamiento para el cerebro, ¿no? Sé que suena como un trabalenguas, pero te voy a explicar aquí un poco más para que tú puedas tener en cuenta qué significa tener pensamientos positivos, y en paralelo significa lo mismo cómo hacemos para tener creencias positivas finalmente, porque si tienes creencias positivas, tienes pensamientos positivos. Si tienes pensamientos positivos, tienes creencias que te van a ayudar a tener éxito, ¿cierto? Entonces, empecemos por ahí.
¿De acuerdo? Bajo el esquema de que frente a cualquier estímulo externo, uno primero tiene que procesar bajo el pensamiento y el pensamiento genera la emoción y la emoción genera el comportamiento, ¿de acuerdo? Y eso nos da finalmente el resultado. Partimos de ese esquema básico, ¿de acuerdo? Es el esquema que se utiliza en el coaching tradicional, pero vamos a ir un poco más específico. Cuando hay un estímulo, de hecho que se genera un pensamiento, ¿de acuerdo? A todo estímulo externo se va a generar un pensamiento. Pero la pregunta, ¿qué hay detrás del pensamiento? Pues el pensamiento vendría a ser la representación interna que tú tienes. ¿Qué quiere decir? Ya hemos hablado de esto en capítulos anteriores. La representación interna es la imagen que haces o que reproduces, el sonido y la sensación. O sea, en los 3 canales, visual, auditivo, kinestésico. Entonces, cada representación interna que tiene un visual, que tiene un auditivo y que tiene un kinestésico, se considera como una representación interna y eso genera el pensamiento. Lo digo de una forma un poco más fácil o sencilla ahora. Digamos que una persona de pronto está en una situación difícil y un pensamiento sale y dice, ¡ay, otro problema más para mí! Nunca me salen bien las cosas, todo me sale mal, no me lo merezco. Y de pronto, con ese tipo de pensamientos o vocecitas internas, lo que hace la persona es sentir las emociones de tristeza, amargura, impotencia, depresión, frustración, lo que tenga que sentir en ese momento, porque todos somos diferentes. Y luego se ejecuta obviamente una fisiología, el cuerpo baja, los hombros bajan, la respiración baja y se produce un comportamiento que probablemente sea un comportamiento no adecuado para la situación. De repente explota o está muy explosivo y grita mucho y de pronto eso no lo lleva a tener el resultado que le gustaría tener, ¿no? Luego al futuro se arrepiente de haberle dicho cosas a la persona que amaba, ¿no? Entonces, eso sucede, ¿no? Entonces, eso lo podemos entender porque tiene un sentido lógico, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros queremos ser un poco más específicos o ir más a la raíz, debemos que entender que en el momento que la persona genera el pensamiento, en ese momento que se dice, yo no sirvo para nada, soy un tonto, todo me sale mal a mí, en ese momento que la persona representa o tiene ese pensamiento, hay una imagen, hay sonidos y hay sensaciones. Esto en PNL le llamamos representaciones internas. ¿Qué quiere decir? Que para que la persona diga, todo me sale mal y soy un tonto, para que te diga eso y tenga ese tipo de pensamiento, lo que va a tener que hacer es reproducir una imagen o una película inconsciente o conscientemente, dependiendo de la persona, ¿de acuerdo? Dependiendo de qué tan atenta está la persona a sus pensamientos. Pero esa misma imagen, con esos mismos sonidos y las sensaciones que causan, van a generar la emoción. Bueno, vamos un poco más lento ahora. Quiere decir esto, que en el momento que la persona se dice, yo no sirvo para nada, en ese momento es muy probable que tenga una imagen o una película. Esa imagen o esa película que tiene probablemente sea un recuerdo del pasado, de un evento en el pasado en el que tuvo algo similar, ¿de acuerdo? Entonces lo que hace la persona es recuerda algo que le sucedió en el pasado y lo coloca como una imagen justo al frente de él mismo y empieza a hablar en base a esa imagen. De pronto en esa imagen su papá le decía, tú no sirves para nada, ¿no? Eres un tonto. Entonces esa imagen tiene un sonido, lo que escucha o lo que se dice o la música alrededor, cualquier tipo de sonido, solo estoy colocando un ejemplo. Y luego tiene sensaciones. De pronto la sensación es quizás de que le pesan los hombros, la sensación de una respiración más lenta, calentura, dolor en el pecho, no lo sé, cualquier tipo de sensación que una persona pueda tener. Y eso recién le da la información, porque eso se reproduce todo en el cerebro, le da la información al sistema nervioso para reproducir una emoción. O sea, reproducen los bioquímicos, por ejemplo. Imagínate que fuera amargura consigo mismo, rabia consigo mismo, entonces el cerebro reproduce los bioquímicos de rabia y de pronto la persona empieza a entrar en un estado, en una emoción o empieza a generar rabia, ¿no? Y en esa rabia empieza a respirar un poco más agitado, los ojos se le abren, está un poco más alerta, entra en estrés, ¿no? Y de pronto su comportamiento probablemente es que está explosivo, golpea a la otra persona o simplemente se va y tira la puerta de la habitación o algo así, ¿no es cierto? Independiente, todas las personas son diferentes, ¿no? Pero vas entendiendo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que uno hace constantemente cuando hablamos de que tiene un pensamiento, ¿de acuerdo? Entonces,
¿Qué hay detrás de un pensamiento finalmente? Hay una representación interna. ¿Y qué hay detrás de una representación interna? Hay una representación interna visual, auditiva, kinestésica. Quiere decir, hay una imagen, hay sonidos y hay sensaciones. Ahora, ¿y qué hay detrás de eso? ¿No? Porque ahí viene la pregunta, entonces, ¿qué hacemos o cómo hacemos para cambiarlo? Primero tenemos que entender de que cada imagen, cada sonido y cada sensaciones, que vienen a ser las modalidades en programación neurolingüística, tienen subcaracterísticas que vendrían a ser las submodalidades como tal. ¿Qué quiere decir esto? De que cada imagen o cada video que la persona reproduce inconscientemente, de pronto tiene un color, un tamaño, tiene brillo, de repente no tiene brillo, de repente lo mira a través de sus propios ojos, la persona está asociada, o quizás lo mira como si estuviera en una película de forma disociada, de repente está enfocado, no enfocado, grande, pequeño, con marco, chiquito, como en un televisor, no lo sé. La persona va a tener diferentes subcaracterísticas de esa representación interna o de esa imagen, que esa misma imagen y esas mismas submodalidades le dan el significado a la experiencia. ¿Qué quiere decir? Que son las submodalidades lo que hace que el cerebro lo codifique de cierta forma para que la persona sienta algo dependiendo de las submodalidades. ¿De acuerdo? Esto lo saben mucho los marqueteros, esto lo saben mucho los que están en publicidad, esto lo saben mucho los vendedores, porque, por ejemplo, cuando tú ves algo grande y lo ves con muchos colores, de pronto siente emociones, ¿de acuerdo? Cuando tú ves algo muy opaco, en blanco y negro, pequeño, borroso, disminuye las emociones, ¿no es cierto? Entonces, podríamos decir que estas submodalidades, ¿de acuerdo?, determinan el significado con respecto a la experiencia emocional que tiene la persona. Vamos llegando ahí, ¿cierto? Vamos entendiendo eso. Si ya has estudiado PNL, estamos ya entrando al capítulo de sus modalidades, cómo las representaciones internas tienen sus modalidades y esto básicamente representa el pensamiento de la persona. Si vas a estudiar o recién estás pensando en estudiar, es bueno de que consideres esto. Entonces, el pensamiento está directamente ligado a la representación interna que tiene una persona, ¿de acuerdo? Ahora, tú me puedes decir, no, pero Fabián, yo simplemente reacciono, los pensamientos negativos simplemente vienen a mí. Bien, si te tomas un segundo y le pones atención o eres bien consciente de lo que te estás diciendo en ese momento, te aseguro que vas a empezar a tener una imagen, sonido o sensaciones. O sea, vas a ver algo que estás recordando o algo que estás imaginando, ¿de acuerdo? Porque pueden ser los dos. Va a ser un sonido, algo que escuchas, algo que alguien te dijo, o la música de algún momento de un evento del pasado, o algo que tú te dices a ti mismo. Y además también vas a escuchar, vas a sentir o vas a tener sensaciones, ¿no? Las sensaciones son como el cambio de temperatura, presión en el pecho, siente una punzada, Fabián, las piernas empiezan a temblar. Esas son sensaciones. No necesariamente son emociones, son sensaciones, ¿de acuerdo? Están ligadas a emociones, sí, pero no son lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es básicamente lo que es un pensamiento. Y eso es básicamente lo que también es una creencia. Entonces, llegamos ahí. Un pensamiento es lo mismo que una creencia. En cierto punto te podría decir que sí, ¿de acuerdo? Podríamos decir que una creencia te lleva a un pensamiento, podríamos decir también así. Va a depender de la programación de la persona porque el camino es de ida y venida. Yo puedo tener una representación interna que me genere una creencia, como yo puedo recordar una representación interna que me recuerde una creencia que yo tenía. O sea, puede ser ambas formas. Por eso en PNL avanzado tenemos varias formas de cambiar o instalar creencias trabajando directamente con las representaciones internas, ¿no? Y incluso tenemos programas o técnicas de sus modalidades avanzadas para cambiar las creencias, ¿no? De hecho, también es como el trauma funciona, cómo los eventos negativos del pasado generan una creencia limitante en nosotros, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso ya lo hemos hablado en episodios anteriores. Pero quiero aclarar esto porque es una de las consultas que me hacen por interno. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de pensamientos, podríamos estar diciendo que hablamos de creencias y podríamos estar hablando de que estamos, digamos, las creencias y los pensamientos simplemente son una proyección de las representaciones internas que nosotros tenemos en nuestra mente. Esas representaciones internas, que pueden ser visuales, auditivas, kinestésicas, son muy probable recordadas, o sea, de eventos del pasado, como también pueden ser construidas, ¿de acuerdo? Pero obviamente la construcción tiene mucho que ver con el recordado. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, una representación interna recordada es cuando, por ejemplo, una persona que perdió una venta en el pasado, una venta millonaria, y en ese momento que perdió una venta millonaria dijo, yo no sirvo para las ventas. Y ahora tiene la creencia de no sirvo para las ventas porque perdí una venta millonaria. Y de pronto tiene la creencia, ¿no? O
tiene, digamos, a vocecita interna que se dice no sirvo para las ventas y de pronto sus resultados en ventas empiezan a caer. ¿Por qué? Porque en un evento en el pasado que fue altamente traumático, quiere decir que tenía una intención negativa o una emoción negativa fuerte, se grabó directamente la creencia. Entonces, de pronto, cuando tiene que enfrentar una nueva venta y por una posible venta millonaria, de pronto sale el pensamiento que le dice, tú no eres bueno para las ventas. Y recuerda justo cuando la otra persona quizás le tiró su propuesta o le dijo, no voy a comprar tu producto, o no sé, lo que sucedió en el pasado, ¿de acuerdo? La persona va a tender a hacer como un screenshot de ese evento y de pronto esa misma imagen o esos mismos segundos de video lo empieza a reproducir. Entonces, para que la persona en ese momento se enfrente a una nueva venta y luego tenga el pensamiento de que no soy bueno para las ventas, básicamente lo que está sucediendo es de que tiene la creencia de que no es bueno para las ventas y tiene la representación interna, o sea, el recuerdo de la última vez que vendió o que no vendió porque perdió la venta millonaria, lo que le dijo, lo que sintió en el pasado. Entonces, en ese momento empieza a reproducirse ese programa. Y de pronto la persona, cuando está enfrente de la persona, ya incluso para cerrar el trato, empieza a ponerse nervioso, empieza a dudar, empieza, no sé, a temblar al momento que le dé el lapicero para firmar el contrato, no lo sé. Y de pronto puede que esa misma inseguridad haga que el comprador le diga, oye, esta persona es muy insegura, creo que este es un maltrato, mejor no compro, ¿no? Y al final no termina haciendo la venta, no le termina comprando, ¿cierto? Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, podríamos decir en ese momento, porque esa persona puede venir a mí y decir, Fabián, quiero trabajar esto porque estoy perdiendo ventas, porque tengo ese pensamiento que me dice que no soy bueno para vender. Bueno, ese pensamiento viene a ser una creencia que tiene una representación interna de un recuerdo en el pasado que tenía una alta emoción negativa. ¿Se dan cuenta cómo funciona esto? Entonces, cuando hablamos de pensamiento, tenemos que realmente entender cómo funciona el pensamiento, porque escucho tanto el tema, no, pensamiento positivo, la actitud positiva, pero ¿sabes qué constituye un pensamiento? ¿Sabes cuál es esa representación interna, lo que te dices, lo que sientes? Las sensaciones, los recuerdos relacionados a ese evento, no muchas personas saben eso. Eso es obviamente lo que se trabaja en una sesión de coaching o de master coaching, breakthrough session o de hipnoterapia que puedas hacer, o lo que tú aprendes con nosotros directamente en nuestros entrenamientos de PNL y coaching, ¿no? O ya sea hipnosis y todos los entrenamientos que hacemos nosotros. Entonces, eso es algo que tú necesitas entender. Para tener control de tus pensamientos, tienes que entender de que cada pensamiento está sostenido en una representación interna y cada representación interna está sostenido en representaciones internas, ya sean de sus modalidades, o sea, en modalidad visual, auditiva, kinestésica, y cada modalidad tiene su submodalidad. ¿Qué quiere decir? Que la visual, así como tiene brillo, no brillo, opaco, no opaco, cerca o lejos, grande o pequeño, etcétera, etcétera. También en la auditiva, ¿no? Es si lo escucho por un oído o por otro oído, o es estéreo, es un sonido interno, es un sonido externo, o ya sean sensaciones, ¿no? En qué parte del cuerpo lo siente, cómo lo siente, qué tipo de sensación tiene, etcétera, etcétera. Entonces hay submodalidades para cada modalidad. Entonces, cuando llegamos a ese nivel de especificidad, podemos ser capaces de cambiar una creencia y asimismo cambiar el pensamiento que tiene la persona sobre sí mismo. Eso obviamente lo aprendemos con las técnicas y sus modalidades. No podemos hacer un mapping across, podemos hacer la técnica de cambio de creencias con sus modalidades, que es un proceso que funciona excelente, funciona muy bien y está basado específicamente en el cambio de las representaciones internas, básicamente el cambio de las submodalidades que tienen las representaciones internas de la creencia limitante como tal. Y luego, una vez que hacemos que una creencia limitante ya no sea verdadera, instalamos una creencia que nos gustaría tener. Por ejemplo, una persona dice, no me lo merezco. Bien, podemos hacer que esa creencia de que no me lo merezco porque está basada en una representación interna, de pronto hagamos que esa creencia ya no exista, pero como toda creencia tiene que ser reemplazada, instalamos una creencia, yo merezco todo el dinero del mundo, yo merezco ser jefe o yo merezco tener una relación digna, no lo sé, en el contexto que esté trabajando, ¿de acuerdo? Pero a eso voy. Entonces, esto es bastante importante porque es uno de los principios que te ayuda a entender lo que hace que funcione muy bien la programación neurolingüística, el Timeline Therapy, la hipnoterapia y todos los procesos de creación de tu futuro que los enseñamos dentro de nuestra escuela de PNL y en nuestra universidad de PNL, ¿no? Entonces, esto es muy importante que puedas entender, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hago para tener un pensamiento positivo? No solamente es diciéndolo. Básicamente, tener pensamiento positivo es tener una creencia que responda a la situación y que genere emociones positivas. Es decir, tener un pensamiento positivo es tener una representación interna
que genere emociones positivas, o por lo menos que sea neutro en emoción, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Cómo una persona realmente puede demostrar que tiene un pensamiento positivo, una creencia positiva, una actitud positiva. Es de que en una situación de crisis, en una situación de caos, ¿de acuerdo? Donde todo el mundo está llorando y todo el mundo está desesperado, ¿de acuerdo? Buscando que alguien lo salve. Tú estás parado y tienes otra representación, mientras que las representaciones de las demás personas son crisis, caos, miedo, angustia y todo lo demás. Tu única imagen que tú te reproduces es, estás buscando posibilidades o estás viendo cómo lo puedes resolver. O de pronto tú te ves a ti mismo y te estás viendo teniendo éxito. No lo sé, pero esa misma representación interna hace que tú tengas ese estado de coherencia o esa sensación de calma y de certeza para controlar ese tipo de situaciones. Entonces, así es. Eso es básicamente cuando una persona te dice el poder de su mente o que la mente lo es todo, es básicamente tiene control de sus representaciones internas. De hecho, tienes que considerar la idea de que nuestro cerebro no se comunica necesariamente con nosotros de una forma abstracta. De hecho, se comunica con nosotros de una forma específica. Nuestro cerebro es un órgano que funciona como un proyector. Ustedes han visto ese proyector de cine o esos proyectores que utilizamos para hacer presentaciones, las diapositivas. Bien, el cerebro es casi como un proyector, ¿de acuerdo? Entonces, está constantemente reproduciendo imágenes que han sido instaladas en ti, ¿de acuerdo? Ya sean de recuerdos del pasado, positivos o negativos, o las que tú puedes instalar en un proceso de creación del futuro o en hipnoterapia, ¿de acuerdo? Entonces la mente va a reproducir las imágenes con las que ha sido programada. Voy a ser más específico, el cerebro, ¿no? Ya les dije, el cerebro y la mente son dos cosas muy diferentes. Para la mente el cerebro es un instrumento y el cerebro es solamente un órgano que reproduce los programas que han sido instalados en él, ¿de acuerdo? Eso quiero que entiendas, porque la gente asocia como que mente es cerebro. No, no lo es. El cerebro es un órgano, ¿de acuerdo?, que recibe o que más bien trabaja en base a la programación que ha tenido en eventos del pasado, ¿de acuerdo? La mente es esa inteligencia, esa sabiduría que nos permite pensar mucho más allá que solo nuestros programas que están en nuestro cerebro programados, ¿de acuerdo? Entonces, entendiendo eso, el cerebro está constantemente programándonos o, digamos, reproduciendo esos programas a través de imágenes. Entonces, por eso es que hay un principio que lo mencionamos siempre en programación neurolingüística, que más del 90% de pensamientos, programas, creencias, tienen su relevancia en la parte visual. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que es la parte visual lo que impacta en un 97% en la experiencia o en la emoción que tiene esa experiencia. Es decir, cuando, por ejemplo, una persona tiene una fobia, lo que está haciendo es generar una reproducción de una imagen. Obviamente está repitiendo el trauma del pasado, ¿de acuerdo? Entonces, y lo reproduce de una forma distorsionada, y esa es la película que está viendo. Es por eso que se aterroriza, ¿de acuerdo? Ese es como que, uy, está viendo eso y se tira para atrás, porque pareciera, para su mente, está reproduciendo eso. No lo está viviendo, quizás ese trauma fue de hace 20 años, pero lo está viviendo como si fuera ahora, porque su cerebro le está mandando la imagen. Básicamente es lo que hace un trauma. Lo mismo es un pensamiento y creencia, solo que cuando hablamos de creencias y pensamientos, lo hablamos de cositas un poco más fáciles de manejar, pero tienen relación directa con lo que son los traumas, los eventos negativos del pasado, como ya les comenté en los episodios anteriores de creencias y sus formaciones, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que quiero aclarar, ¿de acuerdo? Cómo realmente, qué hay detrás de los pensamientos y cómo funciona un pensamiento, ¿de acuerdo? Entonces, el pensamiento tiene su representación interna, cada una tiene sus modalidades, visual, auditivo, kinestésico, y cada una tiene sus submodalidades, ¿de acuerdo? Y nosotros podemos cambiar eso. ¿Qué tan fácil es cambiarlo? Te recomiendo que puedas estudiar o entrenarte en PNL, porque es fácil cambiarlo, pero no es algo que lo podrías cambiar conscientemente si es que no estás bien entrenado. Probablemente lo harías con algo que no te genera tanta emoción. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo leer un libro, yo puedo aprender algo de programación neurolingüística o escuchar un podcast y puedo entender cómo funciona, cambiar la imagen que tengo, que estoy reproduciendo, la representación interna, y de pronto me siento un poco mejor. Sí, puede funcionar. De hecho, hazlo, ¿de acuerdo? Para que entiendas cómo esto funciona. Me vas a dar la razón, ¿de acuerdo?
Pero si tú realmente quieres ya trabajar cosas un poco más fuertes y además programas que están en la profundidad de tu mente inconsciente, creo que para eso sí es necesario que puedas entrenarte, ¿de acuerdo? Porque míralo así. No, hace un rato dije que a las personas detrás de los pensamientos tienen representaciones internas y que habían algunas personas que te podrían decir, no, Fabián, yo no tengo ninguna imagen, yo no tengo sonido, simplemente actúo, se me viene este pensamiento y simplemente actúo, ¿no? Y bueno, esas son personas que han automatizado este procedimiento, han automatizado la respuesta basada en un pensamiento ya instalado y es por eso que no son conscientes de eso, pero no quiere decir que no tengan una representación negativa. De hecho, todos los pensamientos tienen una representación interna. Todos nuestros comportamientos, todas nuestras respuestas emocionales, toda la forma en cómo interactuamos o cómo respondemos a los estímulos del exterior tienen una representación interna. Tienen siempre. Otra cosa es que no muchas personas, estoy hablando más del 99% de las personas, no son conscientes. Y las personas que están entrenadas en esto son conscientes, pero no pueden estar siendo conscientes de sus representaciones internas todo el tiempo porque, bueno, somos seres humanos, ¿no? No somos dioses. O de repente sí, no lo sé, defendiendo. Entonces, es como nuestra capacidad o nuestro cerebro solo puede procesar 126 bits de información. Entonces, solamente le puede poner atención a lo que es realmente importante para ti. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cuándo es algo realmente importante para ti? Cuando algo te afecta, te hace sentir emociones negativas o es realmente necesario para que tú sobrevivas, ¿no? Básicamente tus valores, ¿no? Entonces, cuando es básicamente lo que hacemos en una acción de coaching o entrenamiento, ¿no? Es trabajar y que o invitar al cliente o al alumno a que sea consciente de las representaciones internas que tiene con respecto a los pensamientos o creencias limitantes que tiene justo ahora y que le impide alcanzar sus objetivos ahora. En pocas palabras, no puedes ser consciente de todas las representaciones internas que tienes en toda tu vida porque no se puede, es imposible, la mente inconsciente digamos que guarda toda esta información, pero no la podemos procesar toda la información conscientemente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Procesar o ser conscientes de lo que hoy representa un problema para nosotros, de lo que hoy representa un límite para que nosotros podamos conseguir nuestro objetivo, o lo que hoy quizás nos está impidiendo alcanzar nuestro objetivo, o de repente son también nuestros valores, o es importante para nosotros, no lo sé. En pocas palabras, vale la pena hacer un ejercicio de ser conscientes de las representaciones internas que están detrás de cada pensamiento que tenemos o de cada creencia. Vale la pena, ¿de acuerdo? Entonces, de todo el tiempo, si es posible, no vas a poder todo el tiempo, de hecho, porque obviamente tienes que ocupar tu mente consciente para resolver tu día a día, ¿de acuerdo? Pero sí en momentos que tú lo necesitas, sea para que quieras hacer o elevar tu conciencia simplemente como un proceso meditativo. Muchas personas lo hacemos así, ¿no? A veces simplemente queremos explorar nuestra mente y explorar las representaciones internas de nuestra mente inconsciente, que son estas imágenes y esas visualizaciones que tiene uno cuando está en estado hipnótico, en estado theta o está en un estado reflexivo, ¿no? Pero también cuando tenemos un problema, tenemos un pensamiento, una creencia limitante y en el momento que te dices ¿de dónde viene este problema? O simplemente cierras los ojos y cuando piensas en ese problema, ¿qué imagen se te viene primero? Eso es lo que tienes primero que ser consciente para luego agarrar esa imagen y trabajarla. ¿Cómo podemos trabajarla? Bueno, hay varias técnicas como la técnica de cambio de creencias con sus modalidades, la técnica de decisiones limitantes con Timeline Therapy que les expliqué también en el podcast anterior. Hay lingüística cuántica, reencuadres, en realidad hay infinitas formas de hacerlo y diferentes formas de hipnosis, instalar nuevas creencias a través de la hipnosis, nuevas representaciones internas a través de la hipnosis. De hecho, uno de los conceptos que más me gustan de la hipnoterapia, como lo decía Milton Erickson, se trata de generar representaciones internas positivas en nuestro cliente, porque si tiene un problema es porque sus representaciones internas son negativas. Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazarla por positivas. Pero como a veces no se puede cambiar eso conscientemente, por eso les digo, piensen positivo, no es tan buen, digamos, consejo, sino que utilizamos la hipnosis para generar un trance y cuando ya no esté la resistencia del cliente, ya no está esa resistencia que le hace pensar en negativo, entonces ahí instalamos la representación interna positiva, ¿no? Eso es lo que hacemos cuando hacemos hipnoterapia, ya sea hipnosis ericksoniana o la moderna que hemos tenido un entrenamiento hace unos días, ¿no? Entonces, esto es bien importante, quizás lo he tratado de
simplificar, ¿de acuerdo? Ya después cuando trabajamos en entrenamiento les enseño el cómo y cómo realmente la mente necesita o se le puede instalar ciertas representaciones internas, pero me gustaría primero de que seas consciente, porque en el momento que seas consciente de lo que tú representas o lo que tú imaginas o lo que te dices, de pronto vas a empezar a tener más control de tu vida, porque ya vas a saber de dónde viene, ¿de acuerdo? Y tú sabes, la toma de conciencia es 50% del camino cuando estás en el camino de la transformación y del éxito, ¿de acuerdo? De hecho, hay un principio de hipnosis que siempre se los digo en los entrenamientos, es de que la mente o la forma de controlar la mente, obviamente hablamos de los pensamientos, ¿no? Hablamos del poder de los pensamientos y todo eso, pero si queremos ser más específicos, si tenemos control de nuestras imágenes y sonidos, o imágenes y lo que nos decimos a nosotros mismos, estamos teniendo realmente control de nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. ¿De acuerdo? Así que esto es algo que les quería mencionar en el podcast. Quería explicarles de esta forma para que ustedes puedan entender cómo realmente funciona la mente. ¿De acuerdo? Cómo que hay detrás de un pensamiento y cómo realmente puedes tener control. Para empezar, empecemos por tener conciencia. ¿Qué es lo que te dices? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que recuerdas? ¿Qué es lo que estás reproduciendo? ¿De acuerdo? ¿Qué imagen tienes? ¿Qué recuerdo tienes? ¿O qué estás imaginando? Que incluso ni siquiera ha pasado, pero te lo estás imaginando como si pasara, entonces sientes miedo. Entonces, eso es importante, porque a una representación interna le corresponde una emoción. Entonces, como la reproduzcas y en la forma en cómo lo hagas, o sea, en tamaño, en color, etcétera, etcétera, va a tener un impacto directamente en tus emociones y tus emociones impactan directamente en tu fisiología y eso impacta en tu comportamiento y tu comportamiento es la respuesta que le das al mundo exterior en una situación en particular que luego eso te va a llevar a un resultado. Deseado o no deseado va a depender de qué representación interna tienes, ¿de acuerdo? Así que gracias por escuchar este episodio. Muchísimo gusto por estar con ustedes y respondiendo algunas preguntas. Voy a hacer más podcast respondiendo las preguntas que ustedes me dejan por interno o en digamos, en las encuestas que les dejo directamente en Spotify para que ustedes puedan interactuar y saber qué es lo que ustedes quieren, qué es lo que les gustaría que les explique. Además también que vamos a soltar las encuestas para los siguientes libros que vamos a estar analizando para todos ustedes, ¿de acuerdo? Así que gracias por escuchar este episodio, gracias por ser parte de la comunidad HPNL. Ya sabes, si quieres entrenarte con nosotros, nos puedes buscar en Instagram, Fabián Tejada_PNL o HPNL_oficial para que puedas entrenarte. Nosotros tenemos todos los programas, somos reconocidos como la escuela más grande de PNL, hipnosis en toda Latinoamérica, tenemos todos los programas, tenemos entrenamientos todo el año, tenemos nuestras sedes en Lima, Perú, Bogotá, Colombia y Miami, Estados Unidos. Así que lo puedes llevar de forma presencial, lo puedes llevar de forma online. Acabamos hace unos días hemos acabado un entrenamiento de hipnosis moderna. Luego hemos acabado un entrenamiento de técnicas de HERMAT para generar coherencia cardíaca y conectar con el poder de nuestro corazón. Así que tenemos los entrenamientos más avanzados en todo lo que es cambio, transformación y éxito. Y me gustaría verte ahí. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos pronto. Gracias. Chao.